En la fase del pretratamiento encontramos desbaste, desarenado, desengrasado y homogenización. En el desbaste, si en el diseño de la planta hay presencia de sólidos de gran dimensión o de una gran cantidad de arena en el agua bruta, conviene incluir el inicio del proceso de instalación, un mecanismo de retención de estos grandes sólidos. Resulta ser un pozo situado a la entrada del colector de la depuradora de tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de acumular los sólidos en una zona concreta donde se puedan retirar de una forma eficaz. El desarenado y el desengrasado consisten en hacer pasar el agua por depósitos en los que se consigue reduciendo la velocidad del flujo del agua, que las arenas se hundan y las grasas floten. El proceso de desarenado se utiliza para separar la arena y la grava, arrastrada en suspensión por el influente. Esta arena origina depósitos en canales y tuberías, abriación y desgaste de los elementos mecánicos en movimiento. El desengrasado consiste en la separación de las grasas y aceites arrastrados por el agua residual. Las grasas en las aguas residuales crean numerosos problemas en el proceso de depuración, entre los que destacan adhesión a aparatos, conductos o depósitos, dificultando la depuración, obstrucción de las rejillas finas, formación de una capa en la superficie de los decantadores y dificultad en la correcta aireación de la depuración en fagos activos. El objetivo de la homogenización es el de minimizar las fluctuaciones en las características del agua. La situación más habitual es que la entrada de agua residual a la planta depuradora sea variable en el tiempo, tanto en lo que respecta a caudal como a carga contaminante. Estas variaciones, especialmente las descargas, dificultan el correcto desarrollo de los tratamientos, ya sean de tipo físico, químico o biológico. Para solventar tales problemas se puede recurrir a la igualación de caudales y a la homogenización de la concentración de contaminantes, es decir, optimizar las condiciones operativas de las fases siguientes. Ahora hablaremos sobre el tratamiento primario de las aguas residuales, en el que tenemos en cuenta los procesos de sedimentación, flotación y floculación. La sedimentación es un proceso por el cual se realiza la separación de partículas sólidas en un líquido, y esto se debe por diferentes factores. Uno de ellos es la acción de la gravedad, otro es la velocidad del sedimentador, e inclusive también se tiene en cuenta la diferencia de las densidades entre las partículas sólidas y el mismo fluido. Las partículas que se encuentran ahora en suspensión se encuentran al final del sedimentador en forma de lodo. De igual forma, debemos tener en cuenta los tipos de sedimentadores. Uno de ellos es el de flujo horizontal. Tiene unas características rectangulares, una carga superficial bastante baja, entre los 20 y los 60 metros cúbicos sobre metros cuadrados al día. De igual forma, tiene una retención hidráulica más o menos entre las 2 a 4 horas y una profundidad de 4 a 5 metros. Por estas características se puede deducir que los costos de este procedimiento son bastante altos. También tenemos el sedimentador de flujo vertical, sus características de tener una forma cilíndrica y su uso básico más que todo es la clarificación de aguas superficiales para el consumo humano. Tiene un flujo ascendente y en el fondo tiene una zona de lodos, que es donde se encuentra el material particulado ya suspendido. Por último, la sedimentación se divide en dos factores. La primera, la sedimentación simple, que tiene por objeto reducir la carga de sólidos sedimentables cuyos tamaños de partícula es relativamente grande, y esto se debe gracias a que la fuerza de gravedad que obra sobre las partículas prevalece sobre la fuerza de arrastre del fluido, y esta operación se realiza en unidades conocidas como desarenador. También tenemos la sedimentación inducida, que se refiere a la sedimentación de partículas coloidales cuya coagulación o aglomeración ha sido inducida previamente por agentes químicos. Cuando hablamos de la floculación o la coagulación, debemos tener en cuenta que mucha de la materia que está suspendida en este momento está formada por partículas de muy pequeño tamaño, y esto permite la formación de sólidos o suspensiones coloidales. Estas suspensiones suelen ser muy estables, y esto se debe a la interacción eléctrica que hay en sus partículas, pero al mismo tiempo la velocidad de este proceso es demasiado lenta, lo que permite que para ello se realicen procesos mecánicos demasiado clásicos. Para facilitar estos procedimientos de eliminación de materia en suspensión, se aconseja la adición de diferentes reactivos químicos o coagulantes que faciliten o favorezcan la floculación de sólidos o partículas fácilmente sedimentables. Y esto se debe básicamente porque la composición química de estos coagulantes tiene una carga contraria a las de los coloides. Tenemos también la flotación por aire disuelto, que es un sistema en el que se introduce en el agua residual bajo una presión de varias atmósferas.
y la flotación por aire inducido, un poco similar al caso anterior, pero la generación de burbujas se realiza a través de distintos difusores de aire. La flotación es un proceso físico en el que interviene la diferencia de las densidades, en el que las densidades del sólido y las del líquido son aún menores que las densidades del fluido, y esto permite que se vayan hacia las superficies porque las fuerzas de empuje hacia arriba, en este caso las fuerzas de rozamiento y las fuerzas de empuje por el agua, son mayores que las fuerzas de la gravedad. Al mismo tiempo se permite la formación de burbujas de aire en la superficie que son combinadas con las del agua y que al final son arrastradas y eliminadas del... Dentro de los coagulantes o reactivos químicos que podemos utilizar están las sales férricas, los aluminios solubles o los polielectrolitos. Dentro de estos factores importantes que tiene el tratamiento primario encontramos la filtración, la cual iré explicando paso a paso hasta culminar su proceso final. Este proceso se lleva a cabo haciendo pasar el agua a filtrar a través de un lecho filtrante, compuesto de un material granular en donde se puede realizar con o sin adición de productos químicos, y esto, según pase el agua por el medio granular, la materia suspendida es eliminada por el fluido mediante diversos mecanismos. Además, estas partículas se caracterizan por el tamaño a filtrar, en donde está comprendido entre 0,1 a 1000 micromicras con forma y tamaño muy variables. El mecanismo de eliminación de estas partículas se basa en dividirse en dos grupos. Uno de ellos es las partículas grandes depositadas en el medio filtrado, y el otro son las partículas de menor tamaño que no queden en el medio filtrado en un tamiz. Además, la filtración multimedia se basa en que las medidas filtrantes junto a las capas superiores atrapen las partículas grandes y que las partículas pequeñas sean atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante. ¿Cuántos tipos de filtros hay? Hay 3 tipos de filtros, comenzando con los filtros lentos de arena, donde el agua entra en el filtro, atraviesa la arena y es recogida en el sistema de drenaje. El segundo son los filtros rápidos de arena, donde una capa de grava soporta la arena y que a su vez descansa en un sistema de drenaje. Por último es el tercero, encontramos los lechos filtrantes. Aquí el medio filtrante está abierto a una atmósfera y el agua filtrada se retrobombea al sistema de drenaje. Y así dimos finalización a este proceso de filtración. A continuación les seguiré mostrando las entradas y salidas que están dentro de este tratamiento primario. Las entradas deben diseñarse para dispersar la corriente alimenticia, además de tener un propósito de difundir homogéneamente el flujo por todo el tanque, evitando así un cortocircuito. Las entradas pueden ser similares a los vertederos, pero aún así lo que más se usa es un canal de compuertas espaciadas. Se recomienda una distancia mínima de 3 metros entre la entrada y la salida. Igualmente, se recomienda situar las entradas de disipación entre una distancia de 0,6 y 0,9 metros de la entrada, y así sean sumergidas aproximadamente a 0,45 o 0,60 metros según la profundidad del tanque. Por último, también se recomienda usar reflectores de espuma y materiales flotantes en la salida por si el tanque no llega a tener un buen mantenimiento o limpieza mecánica al día. Con este último factor importante finalizamos el proceso del tratamiento primario. Es utilizado para eliminar los contaminantes que con la sedimentación primaria no son posibles remover. Generalmente dentro de este tipo de contaminantes se encuentran parte de los coloides y principalmente toda aquella materia orgánica disuelta. El objetivo prioritario en un tratamiento secundario o también llamado tratamiento biológico es la reducción del DBO5 y el DQO. Para ello se realiza mediante la acción de microorganismos que consumen la materia orgánica y la transforman en nuevas células biodegradables o fáciles de retirar. Las nuevas células forman flóculos más pesados que deben separarse del agua con el fin de completar el tratamiento. Para tener un control efectivo del tratamiento biológico, es necesario conocer cómo crecen los microorganismos que realizan la depuración, que principalmente son bacterias. El modelo de crecimiento más utilizado, basado en la evolución del número de células, tiene 4 etapas.
Para obtener este modelo se usan bioreactores con funcionamiento discontinuo. Estas etapas se clasifican en etapa lag, etapa de crecimiento exponencial, etapa estacionaria y etapa de muerte. Otro proceso habitual es el de fangos activos. En este proceso, el efluente procedente del tratamiento primario es conducido a un tanque de aireación, donde el agua residual urbana se mezcla con un ecosistema de microorganismos y bacterias, formando lo que se denomina como licor mixto. El tanque de aireación, también llamado reactor biológico, inyecta un suministro constante de oxígeno o aire en las aguas residuales. De esta forma, se asegura que los organismos tengan un suministro adecuado de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica que permanece en el efluente. El aporte de oxígeno también favorece la mezcla de licor mixto. Por último, tenemos el biofiltro. El biofiltro, o también llamado filtro de goteo, consiste en un depósito o torre lleno de medios de soporte como piedras, piezas de plástico, listones de madera, sales, etc., en el que las aguas residuales se introducen de forma continua o intermitente en el depósito y atraviesan los medios. El efluente fluye a través del material a velocidades suficientemente lentas para permitir el crecimiento microbiano en la superficie del medio. Los microorganismos se unen al medio y forman una capa biológica o una película fija. El espaciado de los medios permite que el aire circule por todo el biofiltro. Una vez que se produce el crecimiento microbiano, el flujo continuo de aguas residuales tiene contacto con microorganismos. El contacto asegura Contacto biológico rotativo. Los contactores biológicos rotativos es un sistema dentro del tratamiento de aguas residuales donde los microorganismos encargados de la depuración de materia orgánica son adheridos a un material de soporte. Para este caso, este material es semisumergido dentro del agua a depurar. Consiste en una serie de placas o discos colocados en un eje horizontal que giran lentamente dentro del tanque que contiene el agua residual. Sobre la superficie de los discos se fija la biomasa que se encuentra alternativamente en contacto con el agua residual y el aire. Esto posibilita la ingestión de la materia orgánica por parte de los microorganismos y su posterior degradación en presencia del oxígeno y del aire. Placas rotativas o espirales. En algunas plantas pequeñas es utilizada las placas o espirales de revolución lenta, las cuales son sumergidas en el agua, las cuales se encargan de crear un flóculo biótico que proporciona el sustrato requerido en las aguas. La desinfección. El propósito de esta última fase de tratamiento es reducir sustancialmente el número de organismos vivos dentro del agua para poder descargar nuevamente esta agua en su cauce natural. Se desinfecta principalmente con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias, aunque esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Después de haber analizado cada uno de los procesos y haber notado que el agua está apta para el consumo humano, se procede a hacer la distribución final de esta.